Hola a todos y bienvenidos. Hoy me complace mucho contar con la presencia de Yanis Varoufakis, economista, exministro de Finanzas de Grecia y también un autor sumamente prolífico. Así que, bienvenido al programa. Muchas gracias por invitarme. Bueno, parece que hemos llegado, supongo, al final del camino en cuanto a cómo ha funcionado el sistema económico internacional durante las últimas décadas. Así que Trump parece reconocer que Estados Unidos está en una situación difícil y ha iniciado un esfuerzo para reorganizar la economía mundial a su favor, lo que incluye una guerra comercial muy disruptiva, tanto contra adversarios como aliados. Pero si nos alejamos un poco de los detalles del día a día, ¿qué es lo que realmente estamos presenciando aquí en cuanto a los objetivos de Estados Unidos y cómo intenta alcanzarlos? El objetivo de Estados Unidos ha sido el mismo desde la Segunda Guerra Mundial, y probablemente ese objetivo sea Alemania. Estados Unidos salió de la Segunda Guerra Mundial habiendo heredado esencialmente el Imperio Británico después de que éste quedara en bancarrota. La doctrina Truman iba de la mano con el sistema de Bretton Woods, así que en esencia, todo giraba en torno a mantener la intensa producción de la industria manufacturera estadounidense después de 1945. Su gran temor en aquel momento era que, con el fin de la guerra y la desaparición de la necesidad de producir a más del 100% de la capacidad, Estados Unidos se enfrentara a la seria amenaza de volver a 1929, a una gran recesión, una gran depresión. Y la más tarto tuvo su extarsinis de un exportaje neto. The United States would be a net exporter because of the same model, if you want, as that of China. Era el mismo modelo, si se quiere, que el de China hoy en día. Pero eran lo suficientemente matizados e inteligentes como para entender que no se pueden mantener exportaciones netas para siempre, a menos que transfieras parte de tus excedentes a las regiones deficitarias de tu sistema económico global para mantener la demanda de tus exportaciones netas. Así que Europa y Japón se dolarizaron, ya fuera a través del Plan Marshall, créditos o préstamos, privados o públicos, no importaba. Es decir, una gran parte de los excedentes estadounidenses se enviaba a Europa y Asia para que pudieran mantener las exportaciones netas de Estados Unidos. Ese era el sistema de Bretton Woods. Ese sistema estaba destinado a morir en cuanto Estados Unidos dejó de tener el excedente. Y fue entonces cuando el Trump de aquella época, un caballero que recordaréis como Richard Nixon, hizo estallar el sistema monetario y el sistema comercial mundial que los estadounidenses habían creado. Así que, ya sabes, lo que está haciendo Trump ya se ha hecho antes. Un presidente estadounidense ya ha hecho saltar por los aires el sistema financiero y comercial global diseñado y construido por Estados Unidos. Y ese fue un periodo, desde mediados de los años 70 en adelante, de un mecanismo global de reciclaje invertido. En lugar de que los excedentes estadounidenses se reciclaran al resto del mundo, los déficits estadounidenses proporcionaron la enorme demanda agregada que era necesaria para que continuara el milagro económico alemán, para que continuara el milagro económico japonés, y después, para que el milagro económico chino echara raíces y creciera. Así que, para decirlo de forma muy vulgar, aunque creo que no es engañoso, esencialmente, la economía estadounidense generaba demanda agregada para los exportadores alemanes, japoneses y chinos. A estos se les pagaba con pagarés llamados dólares, y esos dólares regresaban a Estados Unidos a través de Wall Street para financiar al gobierno estadounidense, la bolsa estadounidense y el sector inmobiliario estadounidense. Esa era la situación. Y por supuesto, ese tsunami de capital que llegaba a Wall Street requería la desregulación de Wall Street. Los banqueros se volvieron locos. Empezaron a construir enormes y gigantescas pilas de derivados tóxicos sobre eso, y todo eso colapsó en 2008. Todo ese sistema entró en una crisis muy grave, este sistema de reciclaje tan extraño.
Y ya sabes, la combinación de socialismo para los banqueros, eso es la flexibilización cuantitativa, la impresión de dinero para los banqueros y austeridad para casi todos los demás. La gran mayoría provocó un colapso muy significativo de la inversión en Estados Unidos y en Europa. En Europa, los únicos que realmente invirtieron parte del dinero, gran parte del dinero que estaban imprimiendo los bancos centrales, fueron los grandes propietarios tecnológicos. Ya sabes, los Amazon, los Google, los Meta, y así sucesivamente. Por eso tenemos una nueva forma de capital. Yo lo llamo capital en la nube, que no puede producir nada salvo poder. Poder para extraer rentas del resto de la clase. Power to extract rents from the rest of the economy. And in this context, Y en este contexto, con Estados Unidos siendo activamente diezmado en términos del proceso de desindustrialización, la clase rentista estadounidense lo estaba haciendo realmente muy bien. Las personas que vivían de los mercados financieros y del sector inmobiliario prosperaron enormemente con todo este reciclaje del dinero o los beneficios de otros que mantenía el déficit comercial de Estados Unidos. Pero si eras un trabajador de la construcción o de la manufactura, un obrero en el Medio Oeste estaba siendo diezmado. Y entonces llega Trump y dice, bueno, esto no puede continuar. Nos hemos pasado. Y voy a hacer que América vuelva a ser grande. En otras palabras, voy a reequilibrar la relación desproporcionada entre el mundo del dólar y la capacidad manufacturera estadounidense, que llegó a ser totalmente desproporcionada, dicho de otro modo. which became totally disproportionate. To put it differently, American finance, the dollarized world, became... Las finanzas estadounidenses, el mundo dolarizado, se convirtieron en un parásito gigantesco que se alimentaba de un organismo diminuto, la manufactura estadounidense, que estaba disminuyendo. Ahora bien, eso no significa que lo que Trump promete vaya a lograrlo. No significa que porque Nixon tuvo éxito con su shock, Trump vaya a tener éxito con el suyo. No significa que vaya a haber continuidad, porque no es solo cuestión de lo que haga Trump para que este proyecto funcione. La próxima administración y la siguiente también tendrán que participar. Nixon no lo hizo solo. Carter, Reagan y luego Bush continuaron esa política. Así que estamos viviendo tiempos muy interesantes. So, we're living in very interesting times. Yeah, to say the least. Well, Sí, por decirlo menos. Bueno, mientras Trump parece querer intentar hacer que América vuelva a ser grande, están estos esfuerzos por reindustrializar y hacer algo con la deuda. Y estoy de acuerdo, creo que Trump acertó en parte al tener el pulso de la situación, reconociendo que esto es insostenible, pero soy algo crítico con sus iniciativas en cuanto a cómo pretende gestionar el shock, como dices. Pero, ¿qué significa esto para Europa? Porque desde la Segunda Guerra Mundial tuvimos una especie de acceso preferencial al mercado estadounidense, también por motivos políticos, y disfrutamos de energía barata de los rusos. ¿Cómo se están reorganizando los europeos? ¿O qué están haciendo en esta guerra comercial para, en esencia, construir un nuevo modelo económico en el que puedan prosperar? Pero la respuesta es que no mucho. Well, not much is the answer. Whatever it is they're doing it in a state of panic. Sea lo que sea que estén haciendo, lo están haciendo en un estado de pánico y sin ninguna planificación. El mundo que creó el shock de Nixon fue el mundo que engendró el euro, la eurozona. Porque pensándolo bien, lo que hizo Nixon en 1971 fue expulsar a Europa de la zona dólar. En 1971 teníamos tipos de cambio fijos con el dólar. En otras palabras, teníamos el dólar. Éramos parte de la zona dólar, aunque lleváramos nuestras propias monedas nacionales en los bolsillos. Piénsalo, durante 20 años no tuvimos que comprobar los tipos de cambio, porque eran los mismos. Los tipos de interés eran más o menos, ¿qué? Entre el 4% y el 5%. Constantes. More or less, between 4 and 5% constant. It was a magnificently boring world. Era un mundo magníficamente aburrido. Era el mundo en el que la maquinaria manufacturera alemana se volvió tan sustancialmente exitosa. Y ya sabes, lo que hicieron los estadounidenses en 1971 fue echarnos fuera. Nos arrojaron, efectivamente, a los lobos. Recuerda al secretario del Tesoro de Estados Unidos, que visitó en nombre de Richard Nixon, a los europeos en 1971, John Connolly, que iba por ahí diciendo, no me importa cuál sea tu problema, amigo. El dólar es nuestra moneda, pero es tu problema.
Y en un estado de pánico total en los años 70, los europeos empezaron a intentar crear su propio sistema de Bretton Woods, su propio régimen de tipos de cambio fijos. La razón por la que lo necesitaban es porque la Unión Europea, Glenn, se construyó como un cartel de grandes empresas. Quiero decir, el primer nombre fue la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. Así que era como lo que hace la OPEP con el petróleo. Ellos querían hacerlo con el carbón y el acero. Se trata de limitar la competencia, tener precios estables, precios acordados, precios de cartel. Y luego, por supuesto, incluyeron a los agricultores con el Tratado de Roma, a quienes ofrecieron una parte de los beneficios de la industria pesada. Eso es lo que es una política agrícola común. Ahora bien, para que un cartel funcione, como sabemos por la OPEP, necesitan tener una moneda común o tipos de cambio fijos. Porque si los tipos de cambio fluctúan, realmente es muy difícil mantener la colusión. Porque en un cartel, como todos sabemos, y nuestros estudiantes saben por Economía 101, los cárteles son inestables. Están sujetos a fuerzas centrífugas. Y si permites que los precios varíen porque los tipos de cambio varían, entonces no puedes mantener el cártel. Así que Europa necesitaba esa construcción. La construcción tipo cártel de la Unión Europea requería una moneda común. Así que entramos en este proceso. Primero fue la serpiente, si lo recuerdas. Luego fue el sistema monetario europeo. Después, el mecanismo de tipos de cambio. Todo lo que hicimos fracasó. Así que decidimos federar nuestro dinero, crear una moneda común, el euro. Pero en el proceso, olvidamos crear un tesoro común. Olvidamos crear las instituciones democráticas que puedan gestionar la política monetaria de una manera mínimamente democrática. Eso, por supuesto, fue la causa de la crisis del euro. ¿Y cómo afrontaron la crisis del euro? Mediante una austeridad dura, increíblemente dura, y mucha impresión de dinero. Lo que, por supuesto, significó que Volkswagen no invirtió nada, porque si reciben todo ese dinero gratis, y los clientes no tienen dinero para comprar Volkswagens caros o máquinas tipo Tesla, coches de nueva generación, no invierten en eso. Se quedan con el dinero que imprimió el BI. Van a la bolsa de Frankfurt y recompran sus propias acciones. El precio de las acciones sube. Los directivos de Volkswagen se forran porque sus salarios están vinculados al precio de las acciones. Y durante 15 años no tuvimos inversión. Mientras tanto, la política se vuelve tóxica, porque cuando aplicas austeridad al pueblo alemán, al francés, al griego, y así sucesivamente, ahora todos se odian entre sí. Vas a los europeos, incluso a los europeos progresistas, y les dices, ¿qué tal si nos federamos ahora? Te responden, vete. Simplemente vete, no me hables de esto. Estas son personas que hace un tiempo querían una federación europea. Así que la política se ha vuelto tóxica. No hay coordinación, no tenemos liderazgo. Y en su momento, ya sabes, yo me opuse abiertamente a alguien como Angela Merkel, ¿verdad? Pero al menos ella era una líder. Al menos tenía capital político. Ahora tenemos gallinas sin cabeza corriendo por ahí. Como, ya sabes, este tipo Merz, que ni siquiera logró ser elegido la primera vez como canciller de Alemania. Tenemos a Macron, un pato cojo. Cuando yo estaba en el gobierno, había un choque muy fuerte entre el norte y el sur. Ahora tenemos un choque aún peor entre el este y el oeste. ¿Por qué te cuento todo esto? Perdona mi respuesta tan extensa, pero tu pregunta es, ¿cómo está respondiendo Europa al shock de Trump? Pues no lo está haciendo, porque para responder necesitas tener un centro coherente de toma de decisiones políticas. Y no lo tenemos. Tienes a Merz, que quiere un acuerdo de libre comercio con Trump. Eso es caer directamente en la trampa que Donald Trump está tendiendo. Tienes a Macron, que no quiere eso, que quiere otra cosa. Ni Merz ni Macron tienen ningún poder sobre la Comisión Europea. Tienes a Ursula von der Leyen, que ha creado una pequeña camarilla a su alrededor. No tiene legitimidad ni apoyo democrático de nadie. Está concentrando el poder en sí misma, haciendo cosas realmente absurdas,
que no tienen absolutamente ninguna relación con el verdadero problema que tiene Europa, que es, ya sabes, que nos faltan unos 600.000 millones al año en términos de inversión. Tenemos un déficit de inversión de 600.000 millones al año y nadie habla de ello. Y cuando lo hacen, sabes, no tengo mucho pelo, pero el poco que tengo me lo arranco, porque están hablando de motores militares. Van a comprar tanques y torpedos, y no sé qué otras ideas idiotas tienen sobre lo que van a adquirir. Esto no va a generar crecimiento. Hará subir el precio de las acciones de Rheinmetall, Alstom y demás, pero no tendrá ningún efecto macroeconómico significativo para Europa. Así que, en resumen, la respuesta a tu pregunta es que Europa se está quedando atrás. Creo que la falta de cohesión política y de capacidad de decisión es obviamente un problema clave, y supongo que comparto tu pesimismo respecto al keynesianismo militar. Pero un componente fundamental a abordar en el actual reajuste o shock de la economía internacional sería también el cambio de industrias, ya que ahora vemos lo que muchos denominan la cuarta revolución industrial. Esto es algo de lo que hablas a menudo. Europa, quedándose atrás en el sector tecnológico, especialmente ahora que todo se está digitalizando. Vemos que las tecnologías digitales se están fusionando cada vez más con las industrias físicas del mundo o las están transformando. ¿Cuáles son los principales retos para Europa en este sentido? ¿Hay algo en camino o simplemente se está subordinando a Estados Unidos? ¿Qué ves en este realineamiento? Es incluso peor que eso. Están intentando subordinarse a un líder, Trump, que no los quiere como subordinados. Están suplicando, déjanos ser tus esclavos. Y él responde, no quiero que seáis mis esclavos. Así que en realidad es bastante cómico. Mira, la razón por la que nos hemos quedado atrás en las tecnologías del futuro, ¿cuáles son? Energía verde, como paneles solares, energía eólica y fusión, es porque no hemos invertido nada. Alemania solía ser el principal productor de paneles solares en el año 2000. ¿Y qué pasó? Dejaron de invertir en ello. Los chinos les han adelantado por 2 revoluciones industriales, no solo una. Están 2 revoluciones industriales por delante de los fabricantes europeos de paneles solares. Y ocurre algo similar con los vehículos eléctricos. Esa idiotez de que los chinos están inundando el mercado con productos baratos por las subvenciones del gobierno chino, todo eso es una tontería. Simplemente tienen tecnologías que nosotros no tenemos en la Unión Europea. ¿Por qué? Porque han invertido. Nosotros hemos pasado los últimos 20 años sin invertir. Y al final, todo pasa factura. Cuando te pierdes 20 años de inversión en plena revolución tecnológica, se acabó. Estás fuera. Y lo que han hecho en lugar de invertir es regular. En su inmensa necedad pensaron, bueno, vale, no invertimos, pero somos una economía de 500 millones de personas, lo cual es cierto. Y debido a nuestro peso, debido a nuestra magnitud, por nuestro tamaño, vamos a regular, vamos a imponer nuestros propios estándares al resto del mundo. Bueno, ya sabes, esa política no funciona durante mucho tiempo. Si no tienes ningún capital en la nube, como yo llamo al capital que reside en la nube, entonces, en algún momento, el capital en la nube va a superar tus propias regulaciones. Oíste los comentarios en Bruselas de que si Trump impone esos aranceles terribles a nuestros productos, a nuestros coches y esto y aquello, al aluminio, a nuestros bolsos Hermès y Louis Vuitton y demás, entonces nosotros vamos a imponer impuestos digitales a las grandes tecnológicas, Silicon Valley. Bueno, por cierto, estoy totalmente a favor de los impuestos a las grandes tecnológicas. Lo llamo el impuesto a la nube. He defendido esa idea. Pero ¿sabes qué? Ni siquiera harán eso, porque todos son unos charlatanes. Y no lo harán, porque a diferencia de los chinos, que han desarrollado sus propias grandes tecnológicas, por cada gran empresa tecnológica estadounidense, hay una equivalente en China, que en realidad es mejor que la estadounidense en cuanto a funcionalidad.
Ya sabes, Baidu, Tencent, Bilibili, Alibaba, si los comparas técnicamente, son mejores. Son realmente mejores que los estadounidenses. Nosotros no tenemos nada. No tenemos nada en Europa. Y lo que hacemos es venderlo. ¿Sabes? Volt fue vendido al Silicon Valley estadounidense. Así que no tengo ninguna duda de que si Bruselas intenta tomar represalias contra los aranceles estadounidenses a los productos europeos, con un gran impuesto a la nube para las grandes tecnológicas chantajearán a Europa, simplemente diciendo, cortaremos todos los servicios para vosotros, los europeos. ¿Y entonces qué les dirá Ursula von der Leyen a los europeos? No tenéis acceso a YouTube. No tenéis acceso a X. ¿Sabes? Los estadounidenses pueden hacer esto fácilmente durante unos meses. Solo haría falta una semana de cortar el acceso de los europeos a YouTube para que toda la comisión se viniera abajo. Así que todas estas son amenazas no creíbles en nuestro lenguaje económico. Bueno, lo que normalmente se haría para superar estos desafíos, es decir, la dependencia excesiva de un solo actor extranjero, sería buscar una mayor autonomía estratégica. Supongo que también la soberanía tecnológica, además de diversificar las alianzas externas. Pero parece que los europeos se están aislando de otros centros clave, siendo China uno importante. Me alegró que mencionaras a China, porque ellos no están haciendo esto. Están desarrollando su autonomía estratégica, están diversificando sus alianzas exteriores. Pero, en esta guerra económica, porque los dos actores principales parecen ser, obviamente, Estados Unidos y China, ¿quién tiene la mayoría de las cartas aquí? ¿Cómo ves que se va a desarrollar esta guerra económica? ¿Por qué los chinos no están respondiendo de forma más contundente? ¿Cómo interpretas la situación? Los chinos son los adultos en la sala. Son los que están respondiendo de una manera muy conservadora, racional y sensata. Y tienen un plan. Los europeos no tienen un plan. El plan que principalmente nos falta es un plan macroeconómico y de inversión. Eso es lo único que no tenemos. Tenemos todo tipo de otros planes y regulaciones, pero lo que realmente necesitamos no lo tenemos. Y ni siquiera estamos trabajando para conseguirlo. Así que, permítanme decir que hay 3 cosas que deberían haberse hecho ayer, pero al menos hagámoslas hoy. No creo que se hagan, pero déjenme decirles cuáles son. En primer lugar, no hagan nada respecto a Trump. No vayan a verle. No respondas con represalias, ni vayas mendigando un acuerdo comercial. Simplemente ignóralo. En su lugar, abre una línea de comunicación con Pekín. No estoy diciendo que debamos convertirnos en vasallos de Pekín, de la misma manera que fuimos vasallos de Estados Unidos. No, pero sí coordinar. En primer lugar, elimina todos los aranceles que la Unión Europea impuso a China a instancias de Estados Unidos. Esos aranceles sobre los paneles solares, por ejemplo, nos los impuso Washington. Washington llamó a Bruselas y dijo, poned estos aranceles a los chinos, porque estamos en guerra con los chinos. Bueno, ya sabes, los estadounidenses están en guerra con nosotros. ¿Por qué deberíamos estar en guerra con los chinos solo porque los estadounidenses lo están? Necesitamos paneles solares. Ellos fabrican paneles solares de muy buena calidad y a un precio muy bajo, ¿verdad? Así que compremos realmente esos paneles sin hacer que nuestra propia gente en Europa tenga que pagar precios desorbitados por algo que realmente necesitamos, ¿de acuerdo? Primer punto, eliminar los aranceles que Europa impuso en nombre de Estados Unidos. En segundo lugar, coordinar entre el Banco Central Europeo y el Banco Central de China un programa de estímulo común, porque tanto China como la Unión Europea necesitan un estímulo coordinado para hacer frente a las olas recesivas que se avecinan como resultado del impacto de los aranceles de Trump sobre el comercio mundial. En tercer lugar, buscar formas de colaborar en la producción conjunta. Ya lo hemos hecho antes. Fueron Siemens y Alstom quienes fueron a China
y les ayudaron a construir ferrocarriles, que ahora son mucho mejores que los nuestros. ¿Por qué no tenemos lo mismo? ¿Por qué no hay empresas conjuntas entre Volkswagen y BYD para producir coches eléctricos en Alemania, por ejemplo? Así que eso es lo primero que haría. Lo segundo que haría sería poner en marcha directamente un programa de inversión que cubra el déficit de inversión que mencioné antes, de unos 600-700 mil millones cada año. Y la forma de hacerlo, no lo hagas a través de un fondo de recuperación absurdo como el que creamos durante la pandemia, que fue una idea terrible. Porque esencialmente lo que hizo fue gravar a los trabajadores alemanes pobres para dar dinero a los oligarcas en Italia y Grecia, para decirlo de forma muy sucinta y contundente. Eso es lo que fue. Y era como decirle al pueblo alemán y al pueblo holandés, nunca más con estos griegos e italianos. Pero lo que realmente necesitamos es un programa de inversión paneuropeo que no financia a los gobiernos, sino proyectos concretos que sean potencialmente rentables, estén donde estén, en el sur de Europa, en el norte de Europa, y así sucesivamente. Y sabemos que necesitamos unos 600-700 mil millones para eso. Ahora, no hay tiempo para tener esta discusión sobre los eurobonos y un tesoro federal, porque como dije antes, esa discusión se envenenó hace mucho tiempo. Pero tenemos el Banco Europeo de Inversiones, que emite bonos. Bueno, denles luz verde para emitir bonos por valor de 600 mil millones de euros cada año durante los próximos 5 años, digamos, y que el Banco Central Europeo declare que, si es necesario, intervendrá en los mercados secundarios para comprarlos. Esto significa que los bonos del BEI que propongo tendrán tipos de interés inferiores al 2%, quizá incluso menos del 1%, porque serán muy seguros si cuentan con el respaldo del BCE. Y coges esos 600-700 mil millones y los inviertes en las tecnologías que tanto nos faltan. Y lo haces a nivel paneuropeo. Ni siquiera lo haces a través de los gobiernos. Lo haces, ya sabes, mediante un programa europeo de inversión, como el Plan Marshall fue un programa estadounidense de inversión. Así que eso es lo segundo que haría. Y lo tercero que haría es crear una cartera digital en el BCE para cada ciudadano europeo. Puedes descargarlo desde la tienda de Android o Apple o la que sea, igual que pueden hacerlo los chinos, porque el Banco Central de China ha proporcionado a los ciudadanos chinos una cuenta bancaria digital gratuita. Lo que obtienes es que cualquier dinero que tengas en esa cartera genera el tipo de interés overnight del Banco Central, lo cual es una forma fantástica de competir con China. Los bancos comerciales son terribles. Pagan poco a los ahorradores y cobran de más a los prestatarios. Y de repente tienes este nuevo y asombroso ámbito digital de pagos gratuitos, pagos transfronterizos. Así es como compites con el WeChat chino, con la moneda digital china. Así es como obligas a los banqueros. Básicamente, les dices que ya no tienen el monopolio del sistema de pagos. Si quieres ofrecer buenos servicios a los clientes, hazlo. Antes de terminar, solo una última pregunta muy rápida. Entonces, ¿por qué no hacemos realmente estas cosas? Sé que antes llamaste a Europa el continente estúpido, pero ¿es por falta de conocimiento, ideología? ¿Cómo lo entiendes tú? Es una combinación de ideología y conveniencia. Tomemos, por ejemplo, el sistema de pagos digitales que mencioné. Los bancos de Frankfurt y los bancos de París van a decapitar a cualquier político que sugiera eso, porque esencialmente les estás quitando su monopolio sobre el sistema de pagos. Cuando lo propuse en 2015, no solo fui demonizado, sino que, como dije, fui decapitado discursivamente. Se publicaban todo tipo de tonterías por todas partes, patrocinadas por banqueros que realmente querían hundirme, anularme como entidad, porque para ellos es mucho dinero. En cuanto a la organización y creación de este programa de inversión, mira, mi opinión al respecto es que el establishment financiero e industrial alemán aún no ha aceptado el euro. Acquiesced to the euro yet. We've had the euro since 1992.
Tenemos el euro desde 1992, casi, desde el Tratado de Maastricht, ¿verdad? Pero realmente no lo han aceptado. Lo han aceptado, pero quieren mantener su derecho y oportunidad de salir del euro. Ese es el establishment alemán. Nos han permitido usar su marco alemán en forma de euro, pero quieren poder desconectarse y salir, lo que significa que no pueden tener tanta deuda común. Así que, la razón por la que dicen no a la deuda común, lo que significa que no pueden tener un programa común de inversiones, es el derecho de Alemania a salir de Europa, incluso entre los europeos más convencidos que no quieren salir de Europa. Porque entienden, y no es una idea irracional por su parte, que la manera de tener la máxima influencia dentro de Europa es contar con una estrategia de salida, cosa que los italianos y los franceses no tienen, porque son países deficitarios. Eso es lo que les da más poder que a los países deficitarios. Pero en el momento en que te ves atado a una deuda común, es la razón por la que California no puede salir de la unión del dólar, porque es imposible saber qué parte de la deuda soberana estadounidense corresponde a California. Así que ahí lo tienes. Este es mi psicoanálisis de las razones por las que no están haciendo aquello que en el fondo también saben que hay que hacer. Muchas gracias, Robert, por tu tiempo. Ha sido muy interesante. Así que sí, gracias de nuevo. Gracias. Thank you.